La cámara del Consejo Imperial zumbaba con la energía nerviosa de 100 especies diferentes, todas fingiendo que no estaban absolutamente aterrorizadas. Digo fingir porque, bueno, seamos honestos. Cuando convocas al señor de la guerra pirata más notorio de la galaxia para que responda por sus crímenes, y él aparece de todos modos, eso no es confianza. Esto es un suicidio con pasos extra. Por cierto, soy Belcara, diplomática junior del Acuerdo Cestesian, lo que es una forma elegante de decir que tomo notas mientras personas importantes discuten sobre cosas que podrían hacer que todos muramos. El sabor actual de la aniquilación potencial, el señor de la guerra Kravik, el inquebrantable, que pasó los últimos 3 ciclos atacando mundos coloniales y haciendo de todo el borde exterior su patio de juegos personal de destrucción. El tipo era enorme. Incluso para un Kraragnot, tenía 2.4 metros de puro músculo, armadura Khitan y mala actitud. Sus antebrazos estaban cruzados en lo que asumí que era su versión de falta de respeto casual, y sus mandíbulas seguían haciendo clic en este patrón que mi traductor amablemente me informó que era el equivalente a tararear melodías de espectáculos, excepto que, ya sabes, melodías de espectáculos sobre destripar a tus enemigos. ¿Te atreves a invocarme? La voz de Kravik Unk resonó por la cámara, haciendo vibrar los cristales ceremoniales que colgaban del techo. Varios delegados jóvenes se estremecieron. No los culpé. El Consejo habla de ley, de orden, de consecuencias. Pero yo os pregunto esto. ¿Quién hace cumplir estas leyes contra alguien como yo? Pregunta válida. En realidad, la flota militar del Consejo había recibido 3 palizas colectivas durante el último año al intentar acorralar a Kravik. Resulta que cuando gastas la mayor parte de tu presupuesto en elegantes naves diplomáticas en lugar de, no sé, armas que funcionen, tiendes a perder peleas. El gran canciller Morvex, un pelterano cuya piel cambiaba constantemente a tonos púrpura cada vez más nerviosos, se aclaró la garganta. Los 3. Señor de la guerra Kravik, sus acciones han violado 17 tratados interestelares, destruido 4 colonias y causado la muerte de más de 2 millones de seres sensibles. Este consejo exige vuestra rendición y sumisión a juicio. Kravik se rió. Sonaba como si alguien estuviera moliendo metal en un compactador de basura. ¿Exigencias? No me exiges nada, Morvex. Vuestras flotas se dispersan ante mí como jóvenes asustados. Tus soldados lloran al mencionar mi nombre. ¿Qué es exactamente lo que te da la autoridad para hacer demandas? Y ahí fue cuando ella entró. Ya había oído hablar de los humanos antes. Todos lo tenían. Se unieron a la comunidad galáctica hacía unos 20 años. Causó un pequeño revuelo al negarse a seguir aproximadamente el 60% de los protocolos establecidos y luego se mantuvo en su pequeño rincón del espacio. Se decía que venían de un mundo muerto, pero lo mismo hicieron los Kraragnot y media docena de otras especies. No los hizo especiales. Este humano era hembra. Pienso que los indicadores de género humano son extraños. Medía aproximadamente 1,65 metros de alto, lo que la hacía pequeña en comparación con la mayoría de las especies en la cámara y absolutamente minúscula al lado de Kravik. Tenía la piel oscura, cabello negro recogido en lo que luego supe que se llamaba un moño, y vestía un uniforme gris de aspecto perfectamente común y corriente, sin ningún adorno excepto un único parche en el hombro. Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, decía junto a una imagen de su mundo natal. Y estaba armada. Solo una arma, una especie de espada sujeta a su cadera. Nada del otro mundo. No se permiten rifles de plasma. Sin disruptores. Sin desestabilizadores moleculares. Un cuchillo. Como algo que usarías para cortar comida. Toda la cámara quedó en silencio. No es el silencio respetuoso que se obtiene durante las ceremonias, sino el tipo de silencio que ocurre justo antes de que alguien haga algo increíblemente estúpido. Y todo el mundo quiere mirar. La piel del gran canciller Morx pasó de un morado nervioso a un rosa. Oh, no. Sí. ¿Puedo presentarles a la capitana Maya Torres en representación de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida? El capitán Torres se ha ofrecido voluntariamente para servir como nuestro oficial de cumplimiento en este asunto. Las mandíbulas de Kravik dejaron de hacer clic. Se giró para mirar a Torres, con los 4 ojos fijos en ella con el tipo de intensidad habitualmente reservada para los sistemas de orientación. Luego empezó a reír de nuevo, incluso más fuerte que antes. Esta es tu respuesta. Me traes una pequeña criatura con un pequeño cuchillo y esperas que tiemble.
Dio un paso hacia adelante. Su enorme figura proyectó una sombra sobre Torres que podría haber eclipsado una pequeña luna. He matado guerreros el doble de grandes que tú antes de mi comida de la mañana. Poca cosa, me he bañado en la sangre de campeones. ¿Qué te hace pensar que representas alguna amenaza para mí? Torres no se movió. Ni siquiera parpadeó. Ella simplemente permaneció allí, con las manos entrelazadas tras la espalda, mirando a Kravik con una expresión que solo puedo describir como aburrimiento profesional. Con respeto, señor de la guerra, su voz era tranquila, casi conversacional. No estoy aquí para amenazarte. Estoy aquí para darte una opción. Ríndete pacíficamente, sé sometido a juicio, acepta tu sentencia o no. De cualquier manera, a mí me funciona. De cualquier manera, Kravik se inclinó, acercándose a ella. Su aliento, que olía a algo muerto en un pozo de azufre, la inundó. ¿Y si decido no rendirme, qué harás entonces, pequeña humana, para que se cumpla la voluntad del consejo? ¿Me obligarás a obedecer? Torres sonrió. No era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que decía que sabía algo que todos los demás desconocían y que tenía muchas ganas de compartir esa información. Si me obligas a... Sí, te obligaré a obedecer. La cámara estalló. Los delegados comenzaron a gritar, algunos indignados, otros con lo que creo que se suponía que debía ser una preocupación protectora, pero que salió más como graznidos de pánico. El alto canciller Morps intentó restablecer el orden, pero su voz se perdió en el caos. Kravik simplemente rió con más fuerza. ¡Qué bravuconería! ¡Qué confianza! Muy bien, pequeño humano. Acepto tu desafío. Muéstrame lo que un habitante de la muerte puede hacer. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. La mano de Torres se movió hacia su espada. No la desenvainó. Todavía no. Simplemente apoyó los dedos en la empuñadura de una manera casual que, de alguna manera, hizo que todos los individuos entrenados en combate en la cámara retrocedieran instintivamente. La parte realmente impresionante fue que hizo todo esto mientras mantenía un contacto visual perfecto con un señor de la guerra que había matado personalmente a más seres que la mayoría de las plagas. Entendido, dijo Torres en voz baja. Para que conste, señor de la guerra Kravik, quiero que sepas que lo intenté. Recuerda esa parte. Intenté hacerlo pacíficamente. La respuesta de Kravik fue golpearla en la cabeza con uno de sus enormes puños. El golpe llegó tan rápido que oí el desplazamiento del aire. Un silbido que atravesó la cámara como un grito. Habría pulverizado un cráneo tesio. Habría convertido a un pelterano en pasta. Probablemente habría dejado a la mayoría de las especies en una semana. Torres no estaba allí cuando llegó. Se había movido. Un movimiento fluido que mis ojos casi no pudieron seguir. Y de repente, estaba a 1 metro a la izquierda. El puño de Kravik golpeó el aire y agrietó el suelo de mármol donde ella había estado. Antes de que pudiera recuperarse, Torres se acercó a su guardia y le clavó el codo en una articulación del antebrazo. El crujido resonó por la cámara como un disparo. Kravik rugió, más por sorpresa que por dolor, y atacó con 2 brazos más. Torres se agachó. El primero desvió al segundo con un movimiento tan sencillo que apenas contaba como movimiento, y le clavó la rodilla en lo que luego supe que era aproximadamente donde un Kragnot mantiene su principal órgano respiratorio. El rugido se convirtió en un silbido. Verás, dijo Torres, todavía en ese tono de conversación, alejándose de otro golpe salvaje. Lo que pasa con ser inquebrantable, con ser esta fuerza imparable de la naturaleza, es que empiezas a creer en tu propia presión. Dejas de entrenar, de adaptarte, de pensar. Ahora se movía constantemente, sin quedarse quieta, siempre apenas fuera del alcance de los ataques cada vez más frenéticos de Kravik. El señor de la guerra era rápido para su tamaño. Claro, pero Torres se movía como el agua, como el humo, como si hubiera nacido sabiendo exactamente dónde atacaría a su oponente antes que él. ¿Sabes cómo llamamos a eso en la tierra?, continuó Torres casi alegremente. Agarró la muñeca de Kravik mientras éste lanzaba un golpe, usó su propio impulso para redirigirlo y lo envió tropezando contra una columna de soporte con tanta fuerza que rompió la piedra. Lo llamamos complacencia, y complacencia. Matanzas. Kravik giró esta vez, liderando con los 4 brazos en un patrón diseñado para crear un muro de destrucción inevitable. Una jugada inteligente.
Habría funcionado contra el 99% de los oponentes. Torres cayó, se deslizó bajo sus brazos, entre sus piernas, y ella finalmente sacó el cuchillo. La hoja medía unos 15 cm de largo. Simple, sin adornos. Probablemente no podría atravesar su armadura. No lo necesitó porque Torres se acercó por detrás y lo colocó contra el punto blando donde su grupo nervioso principal se conectaba con su columna vertebral. Podría cortar esto ahora mismo, dijo en voz baja. Paralizarte del cuello para abajo. Probablemente vivirías, probablemente estarías consciente. Simplemente no podría moverme. No podría luchar. No podría hacer nada más que pensar en cada decisión que te trajo aquí. ¿Es eso lo que quieres? La cámara estaba en un silencio sepulcral. Nadie respiraba. Nadie se movía. Estábamos demasiado ocupados viendo a este pequeño humano apuntar con un cuchillo al señor de la guerra más peligroso del sector y, de alguna manera, convertirlo en el que parecía asustado. Las mandíbulas de Kravik chasquearon. Una vez, 2 veces, y luego se detuvo. ¿Qué eres? Torres se rió entre dientes. Soy humano de la Tierra. El tercer planeta desde una estrella enana amarilla. Gravedad un poco más alta de lo normal. Atmósfera con un 78% de nitrógeno. Tenemos estas cosas llamadas océanos que te matarán de una docena de maneras diferentes. Sistemas meteorológicos que destruyen ciudades enteras con regularidad y depredadores que nos ven como bocadillos. E inventamos la guerra antes de inventar la agricultura. Nos hemos matado creativamente unos 10.000 años. Más o menos. Apretó el cuchillo un poco más fuerte. No lo suficiente como para romper la piel, pero lo suficiente para dejar clara su idea. Eres un señor de la guerra. Muy impresionante. Una reputación aterradora. Pero en mi mundo, serías martes, tal vez miércoles si somos generosos. Kravik emitió un sonido que podría haber sido un gemido. ¿Qué quieres? Ríndete ahora. O te demuestro exactamente cuántas maneras los seres humanos han aprendido a dañar cosas que son más grandes y fuertes que nosotros. Y Kravik, esa lista es realmente larga. El tiempo parecía para estirarme. Me encontré conteniendo la respiración, esperando que el señor de la guerra hiciera algo estúpido, que la desmintiera, que intentara un ataque más. Pero no lo hizo porque no era un farol. Todos en esa cámara podían verlo. Esta humana no estaba alardeando ni fingiendo. Estaba afirmando hechos con la misma energía que la mayoría de la gente usa para hablar del clima. La voz de Kravik sonó hueca. Me rindo. Torres retrocedió, envainando su cuchillo con un movimiento fluido. Una decisión inteligente. Y así, se acabó. El señor de la guerra más notorio del borde exterior, la criatura que había aterrorizado una docena de mundos y derrotado 3 flotas militares, se rindió ante un humano con un cuchillo. Las fuerzas de seguridad irrumpieron, atándole las muñecas a Kravik mientras permanecía allí en estado de shock. Y Torres simplemente le quitó el polvo del uniforme como si acabara de terminar un entrenamiento ligero. El alto canciller Morks parecía a punto de desmayarse de alivio. Capitán Torres, en nombre del Consejo, le agradecemos su servicio. Francamente, eso fue la demostración más notable de destreza en combate que jamás haya presenciado. Torres se encogió de hombros. Solo hago mi trabajo, canciller. Aunque, por si sirve de algo, la próxima vez podría empezar con la aplicación de la ley y reservar la diplomacia para quienes realmente respondan, así nos ahorraríamos tiempo a todos. Mientras se llevaban a Kravik, me encontré mirando a Torres, intentando reconciliar a esta pequeña mujer con el torbellino absoluto de violencia controlada que acababa de presenciar. Me vio mirándola y arqueó una ceja. ¿En qué puedo ayudarle, delegado? Es que, quiero decir, ¿cómo? Eso era. Diplomático profesional, damas y caballeros. Son tan pequeños. Torres sonrió. Sí, me lo dicen a menudo. La cuestión con los humanos es que no somos los más grandes, ni los más fuertes, ni los más rápidos, pero somos persistentes. Somos creativos. Y hemos pasado toda nuestra historia evolutiva descubriendo cómo matar cosas que sin duda deberían habernos matado primero, lo que te hace bueno en la lucha. Empezó a caminar hacia la salida, luego se detuvo y miró hacia atrás. Y para que lo sepas,
Esa cosa con el cuchillo, era yo siendo amable, Kravik vivirá, será juzgado, todo muy civilizado. Si de verdad hubiera querido hacerle daño. Su sonrisa se enfrió. Bueno, digamos que hay una razón por la que la Tierra está clasificada como un mundo mortal, y no es por el clima. Y con eso, la capitana Maya Torres salió de la Cámara del Consejo, dejando atrás una sala llena de delegados que de repente entendieron por qué la solicitud de la humanidad para unirse a la comunidad galáctica había incluido una etiqueta de advertencia. ¿A mí? Regresé a mis aposentos e inmediatamente solicité un traslado a algún lugar lejos de los humanos, a algún lugar seguro. Realmente no quería ver qué pasaba cuando se pusieron serios. 3 meses después, todavía tenía pesadillas con ese cuchillo. Uno pensaría que ver a un humano desmantelar casualmente al señor de la guerra más temido de la galaxia le haría ganar algo de respeto. Quizás un poco de precaución por parte de las otras especies. Estarías equivocado. Resulta que la mayoría del consejo decidió que Torres tuvo suerte, que Kravik fue tomado por sorpresa, que fue una casualidad, porque aceptar la alternativa, que los humanos fueran realmente tan peligrosos, significaría reevaluar todo, y los políticos odian reevaluar las cosas. Por cierto, mi solicitud de transferencia fue rechazada. Aparentemente, ahora era el experto humano residente del consejo porque había estado en la misma habitación que uno durante 15 minutos. La burocracia en su máxima expresión. Es por eso que me encontré en un transporte rumbo a las zonas fronterizas, específicamente a un pequeño territorio disputado llamado 3 Point. El lugar era una pesadilla, sinceramente. 3 especies diferentes lo reclamaron. Ninguno de ellos quería pelear por él, y los piratas lo usaron como base para atacar a todos por igual. Desorden galáctico estándar. El Consejo, en su infinita sabiduría, decidió enviar una fuerza de paz, hacer una demostración de fuerza, establecer el orden, todas esas cosas buenas. 500 tropas de una docena de especies diferentes, equipo de última generación y suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña ciudad. Ah, y un asesor humano. Encontré al capitán Torres en la bahía de carga de transportes haciendo algo que parecía una combinación de meditación y caída controlada. Ella caía en posiciones que deberían haber sido anatómicamente imposibles. Manténnos durante exactamente 10 segundos y luego pasa al siguiente. Su respiración nunca cambió. Firme y tranquila, como si estuviera tomando una siesta en lugar de contorsionarse en formas que hacían que me dolieran las articulaciones. Solo mirando. Se llama yoga, dijo sin abrir los ojos ni pausar su rutina. Ayuda con la flexibilidad y la concentración. Deberías probarlo. ¿Cómo supiste que te estaba mirando? Respiras fuerte. Además, tus pasos tienen un ritmo específico. 3 pasos. Pausa. 2 pasos más. Lo has estado haciendo desde que entraste por la puerta. Pasó a una posición que implicaba equilibrar todo el peso de su cuerpo sobre sus manos. Es un hábito nervioso. Deberías trabajar en eso. Decidí no mencionar que todo lo relacionado con los humanos me ponía nervioso. Nos estamos acercando al punto límite. El comandante Cell quiere informar al personal superior. Torres se puso de pie con un movimiento suave y aterrizó sobre sus pies sin siquiera tambalearse. Ella agarró una toalla, se secó la cara y me siguió hasta la sala de reuniones. Su forma casual de moverse, como la violencia, siempre fue solo una opción entre muchas y nunca dejó de ser inquietante. El comandante Cell era un Borat, de 2 metros de escamas y precisión militar. Tenía 3 siglos de experiencia en combate y pensaba que los humanos estaban sobrevalorados. Lo había dejado muy claro durante el vuelo varias veces a cualquiera que quisiera escucharlo. Ya era hora, gruñó Cell cuando entramos. Hagámoslo rápido. 3 Point tiene aproximadamente 2.000 enemigos, en su mayoría piratas y asaltantes de varias especies. Nuestra fuerza está compuesta por 500 hombres, bien armados y entrenados adecuadamente. Establecemos un perímetro aquí, aquí y aquí. Hizo un gesto hacia la pantalla táctica. Patrón de supresión estándar. Contener. Eliminar la resistencia. Asegurar el territorio. Simple. Torres se inclinó hacia adelante y estudió la exhibición. ¿Qué pasa con los civiles? ¿Y qué pasa con ellos? El informe de inteligencia menciona alrededor de 300 no combatientes que viven en 3 Point. Familias,
comerciantes, gente que simplemente llegó allí. ¿Dónde están en este plan? Las ranuras de la nariz de Cell se ensancharon. Las preocupaciones colaterales son secundarias al objetivo de la misión. No podemos comprometer la seguridad operativa de cada civil potencial. ¿No puedes o no quieres? La temperatura en la habitación bajó unos 10 grados. Cell se giró para encarar a Torres por completo, aprovechando su ventaja de altura para cernirse sobre ella. No funcionó. Ella simplemente lo miró con la misma expresión que le había dado a Kravik, profesional y completamente despreocupada. Capitán Torres, usted está aquí como asesor. No estás al mando de esta operación. No dictas la estrategia. Usted observa y proporciona información cuando se le solicita. ¿Estamos claros? Torres sonrió. Esta dijo que estaba a punto de enseñarle a alguien una lección que no disfrutaría aprender. Está claro como el agua, comandante. Solo para que quede claro algo también. Cuando este plan se desmorone, y créeme, así será. Voy a recordarte que te lo advertí y luego lo voy a arreglar en mis términos. Aterrizamos 2 horas después. La operación salió mal en los primeros 5 minutos. Resulta que los piratas de 3 Point no eran la típica chusma desorganizada. Alguien los había entrenado, equipado adecuadamente y les había enseñado tácticas reales. Nuestro patrón de supresión estándar corrió directamente hacia posiciones defensivas preparadas, campos de fuego superpuestos y lo que mi escáner de combate identificó como explosivos de grado militar. 15 soldados cayeron en la primera salva y otros 20 en los 2 minutos siguientes. El comandante se le empezó a gritar órdenes, intentando reorganizarse, pero el caos ya había echado raíces. El tipo de caos que ocurre cuando tu plan asume que el enemigo es estúpido, y resulta que no lo es. Me encontraba agachado detrás de un contenedor de carga, intentando con todas mis fuerzas no morir, cuando Torres cayó a mi lado. Ahora ella tenía su rifle afuera, un diseño humano que parecía tan avanzado como su cuchillo, es decir, no lo parecía en absoluto. ¿Ya te diviertes? Ella preguntó. ¿Nos están masacrando? Sí, fíjate en eso. Ella apareció, disparó 3 tiros en rápida sucesión y volvió a caer. En algún lugar a lo lejos, alguien dejó de disparar. Cell está a punto de matar a todos. Probablemente deberías ir al transporte. ¿Qué vas a hacer? Torres revisó su rifle, contó la munición que le quedaba solo con el tacto y sonrió con esa sonrisa aterradora. Mi trabajo, de forma divertida. Ella se movió antes de que yo pudiera responder, corriendo de un lugar a otro con este patrón extraño que no debería haber funcionado, pero de alguna manera lo hizo. Las balas se dispararon desde el suelo donde ella había estado, pero nunca alcanzaron el lugar donde estaba. La vi acortar la distancia hacia la posición pirata más cercana y la vi lanzar algo pequeño y oscuro. Luego toda la fortificación se detuvo. Ninguna explosión, ningún incendio, solo silencio. Más tarde me enteré de que había utilizado una granada aturdidora. Invención humana diseñada para cegar y ensordecer temporalmente sin matar. Al parecer, los desarrollaron para situaciones en las que necesitaban incapacitar sin causar bajas. Porque, por supuesto, los humanos habían inventado formas no letales de dejar indefensos a los enemigos. Probablemente harían los cálculos y decidirían que era más eficiente que el papeleo. Torres despejó 3 posiciones en apenas unos minutos. Mientras nuestros 500 soldados aún intentaban establecer formaciones básicas, ella se movía por el campo de batalla como si fuera suyo, realizando disparos imposibles, utilizando terrenos que no deberían haber proporcionado cobertura y, de alguna manera, estando siempre exactamente donde el enemigo no estaba mirando. El comandante Cell finalmente se dio cuenta. ¿Qué está haciendo ese humano? Ella está comprometiendo toda la operación con su imprudencia. Espera, ¿está ganando? Ella sola estaba cambiando el curso de la batalla al hacer lo que le había hecho a Kravik. Entrar en su círculo de decisiones, moverse más rápido de lo que podían reaccionar, golpearlos donde eran más débiles. Tácticas humanas básicas, aparentemente. Aunque estaba empezando a sospechar que no había nada básico en nada de lo que hacían los humanos. Luego la situación cambió. Irónicamente, un capitán pirata, el grande y feo Kragnot, agarró a uno de los civiles. Un niño,
quizá de 8 años en términos humanos, de alguna especie que no reconocí. Sostuvo al niño como si fuera un escudo y comenzó a retroceder hacia un barco. «Que nadie se mueva», rugió. «Me voy y este joven viene conmigo. Cualquiera que intente detenerme, el niño muere». Nuestras tropas se congelaron. Protocolo estándar de rehenes. No escale. Espere a los negociadores y preserve la vida. Todo muy razonable. Todo muy según el libro. Torres no dejó de moverse. Ella se dirigió hacia el capitán pirata, con el rifle en alto, pero sin apuntarle. Simplemente caminaba, tranquila y constante, como si estuviera dando un paseo. El pirata se giró hacia ella y presionó una espada contra la garganta del niño. Dije, no te muevas, humano. Y no soy muy bueno siguiendo órdenes con las que no estoy de acuerdo. Torres siguió caminando 20 metros 15. Esto es lo que va a pasar. Vas a bajar al chico. Luego te vas a rendir. O la segunda opción, que implica que te dispare una bala en el ojo principal desde aquí y esperemos que tu espasmo mortal no mueva esa hoja. Tú decides. Pero elige rápido porque mi paciencia tiene límites. Estás fanfarroneando. No puedes hacer ese disparo. Torres dejó de caminar. 10 metros lo suficientemente cerca como para que pudiera ver su rostro, ver la absoluta certeza en sus ojos. ¿Sabes qué es lo realmente gracioso de los humanos? Somos persistentemente, molestamente optimistas. Vemos un problema, asumimos que podemos resolverlo. Vemos un desafío, asumimos que podemos superarlo. Vemos una situación de rehenes con un tiro de baja probabilidad. Levantó su rifle con un movimiento fluido. Disparamos. La bala impactó en el ojo del capitán pirata, le atravesó el cerebro y salió por la parte posterior de su cráneo antes de. Pudo procesar lo sucedido. Su cuerpo cayó como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. La hoja se desprendió del niño sin siquiera tocar la piel. Torres ya se movía, atrapándolo antes de que tocara el suelo, alejándolo del cadáver. «¿Estás bien?», dijo en voz baja. Toda esa fría eficiencia desapareció, reemplazada por algo casi suave. «Estás a salvo ahora. Te tengo». El niño rompió a llorar y se aferró a ella. Torres simplemente lo sostuvo, emitiendo sonidos suaves y tranquilizadores, mientras a su alrededor, la batalla continuaba en su apogeo. Se quedó así unos 30 segundos, luego entregó al niño a un médico y volvió a trabajar, a ser un arma. La batalla terminó 40 minutos después. Los piratas, al darse cuenta de que se enfrentaban a alguien capaz de realizar disparos imposibles y no dudaron, se rindieron en masa. Bajas finales: 23 soldados del Consejo, 0 civiles y unos 40 piratas que cometieron el error de disparar primero. La comandante Cell encontró a Torres después de que cesara el combate. Estaba sentada en una caja, desmontando su rifle con deficiencia de práctica. Ni siquiera levantó la vista cuando se acercó. «Eso fue imprudente», dijo Cell. Sin embargo, su voz carecía de convicción. «Es difícil criticar a alguien que acaba de salvar la operación. Podrías haber matado a ese civil. Podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste». Torres deslizó el cerrojo en su lugar con un clic. «¿Sabes que habría matado civiles sin duda? Tu plan. Fuego de supresión en un entorno urbano con hostiles mezclados con no combatientes. Las matemáticas no funcionan bien allí, comandante. Eso no es. Teníamos protocolos». Torres finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban cansados. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás a alguien que acababa de tomar muchas decisiones difíciles y tendría que vivir con ellas. Los protocolos son geniales. Me encantan los protocolos, pero a veces hay que adaptarse. Analiza la situación. Toma la decisión que salva vidas, incluso si rompe las reglas. Se puso de pie, colgándose el rifle al hombro. Ese chico que saqué, de 7 años, sus padres murieron en una redada hace 2 años, vivía en 3 Point porque en ningún otro lugar. Llévenlos. ¿Saben qué me dijeron después? Gracias. Solo eso. Gracias. Torres empezó a alejarse, pero se detuvo. Por eso hago este trabajo, comandante. No por gloria ni reconocimiento, ni para demostrar lo duros que son los humanos. Lo hago porque alguien tiene que hacerlo y yo puedo. Así de simple. La alcancé cerca del transporte.
Esa toma con el rehén. ¿De verdad creían que podrían lograrlo? Torres se rió. Pero sonó hueco. Honestamente, 6040 probabilidades en el mejor de los casos. El viento era complicado. Los ángulos eran malos. Y estaba operando con unas 3 horas de sueño. Pero a veces se elige la jugada de bajo porcentaje porque es mejor que la alternativa. Eso es una locura. Sí, probablemente. Pero aquí está la cuestión con los humanos. Somos realmente buenos en la locura. Teníamos que serlo. Pasamos la mayor parte de nuestra historia haciendo jugadas desesperadas contra las probabilidades. Luchando contra depredadores más grandes que nosotros. Sobreviviendo a desastres que deberían habernos matado. Convirtiendo las desventajas en ventajas. Básicamente somos los expertos de la galaxia en ser los desvalidos. Ella subió al transporte y me acomodé en un asiento con un suspiro. ¿Sabes qué es lo que da miedo? Ni siquiera soy tan bueno. Solo un soldado normal. La Tierra tiene miles de millones de nosotros. Todos entrenados, listos, dispuestos a tomar esas decisiones difíciles. No somos invencibles. Simplemente somos muy persistentes. Y no nos rendimos. El transporte despegó, dejando atrás 3 Point. Por la ventana, pude ver a los civiles salir de sus escondites, con la ayuda de las tropas del Consejo, comenzando la reconstrucción. Todo porque un humano se había negado a aceptar pérdidas aceptables. De vuelta en la estación del Consejo, presenté mi informe, lo mantuve objetivo, profesional e incluí todos los datos relevantes, pero añadí una recomendación al final, una contundente. La humanidad debería tener pleno estatus de socio militar, no como auxiliares o asesores, sino como iguales, porque aportaron algo que el resto de la galaxia había olvidado o tal vez nunca había aprendido. La disposición a asumir probabilidades imposibles y hacer que funcionaran de todos modos. Mi supervisor leyó el informe y se rió. Un soldado tiene suerte 2 veces y quieres cambiar siglos de política. Belcara, eres más inteligente que esto. Pensé en Torres sosteniendo a esa niña, en su intento de tiro imposible porque la alternativa era inaceptable, en cómo miró al comandante Cell y le dijo que los protocolos no importaban más que las vidas. Con todo respeto, señor, no es suerte. Es entrenamiento, mentalidad y un enfoque cultural para la resolución de problemas que el resto de nosotros debemos aprender. Los humanos no tienen suerte. Están preparados para todo, incluso para escenarios inimaginables. Me despidió, archivó mi informe bajo observaciones irrelevantes. El Consejo votó por mantener a los humanos solo como asesores, con despliegue limitado y roles restringidos. Todo muy seguro y controlado. 6 meses después, el enjambre de Brex invadió el borde exterior. Millones de ellos, horrores insectoides que operaban por puro instinto y consumían todo lo orgánico. Habían aniquilado 3 civilizaciones antes de que nadie supiera siquiera de su existencia. Las armas estándar apenas los frenaron. Las tácticas convencionales fallaron. Las fuerzas del Consejo fueron derrotadas en la primera semana. Estábamos ante la extinción total. Extinción a escala galáctica. Entonces la Tierra se movilizó, despliegue completo. Cada soldado, cada nave, cada arma que habían estado desarrollando discretamente, mientras el Consejo las trataba como novedades interesantes. Atacaron al enjambre con tácticas que no deberían haber funcionado. Armas que operaban con principios que no entendíamos, y un nivel de agresión controlada que hacía que Kravik pareciera pacífico. La capitana Torres estaba allí. También otros 10.000 como ella. Hicieron retroceder al enjambre, mantuvieron posiciones imposibles, convirtieron la derrota segura en un estancamiento aplastante y finalmente en una victoria. Tomó 2 años y costó millones de vidas, humanas y de otros tipos. Pero ganamos. Después de que el Consejo ofreciera a la humanidad plena colaboración, derecho al voto, integración militar, todo lo necesario, la representante de la Tierra, una anciana humana llamada embajadora Kim, simplemente sonrió. Agradecemos la oferta, dijo. ¿En serio? Pero nos ha ido bien por nuestra cuenta. Pero te diré una cosa, si alguna vez necesitas ayuda, sabes dónde encontrarnos. Somos así de persistentes. Se retiraron a su rincón del espacio. Aún amigables, aún dispuestos a hablar, pero cansados de jugar. Según las reglas de todos los demás. El Consejo entró en pánico. Preocupado por perder su única fuerza militar efectiva, intentó negociar, llegar a acuerdos, ofrecer incentivos.
La respuesta de la Tierra fue cortés, pero firme. Ayudaremos cuando se nos pida. Lucharemos cuando sea necesario, pero ya no seremos sus perros de ataque. Lo último que supe es que la capitana Maya Torres se retiró. Regresó a la Tierra y empezó a enseñar en una academia militar, entrenando a la próxima generación de humanos para que hicieran lo que ella hizo: tomar decisiones imposibles, asumir riesgos improbables y, de alguna manera, lograr que funcionara. Solicité otro traslado, esta vez me aprobaron, y me asignaron a la Embajada de la Tierra como oficial de enlace. Pensé que si quería entender a la especie que salvó la galaxia, mejor ir a la raíz. Mi primer día, Torres se presentó en mi oficina. Me trajo café, que al parecer es un ritual de unión humana que implica cafeína y una leve obligación social. He oído que venías, dijo, acomodándose en una silla. Pensé en pasarme a ver cómo te adaptabas. Me las arreglo. Aunque sigo intentando entender a los humanos. Nos salvaste a todos. Y luego simplemente se fue. Torres se encogió de hombros. Hicimos lo que debíamos hacer. Eso es todo. No es gran misterio. Ves un problema, lo solucionas, sigue adelante. Procedimiento operativo humano estándar. Pero podrías haber exigido cualquier cosa. Podrías haber gobernado el consejo. Podrías haber tomado el control. Parecía genuinamente confundida. ¿Por qué querríamos hacer eso? Suena a mucho papeleo. Solo queremos vivir nuestras vidas, explorar, aprender, tal vez ayudar a la gente cuando podamos. Gobernar. Eso es trabajo de otros. Di un sorbo al café. Amargo. Extraño, pero no desagradable. Algo así como los propios humanos. ¿Y ahora qué? Torres sonrió. La cálida esta vez. Ahora, seguimos adelante, seguimos entrenando, seguimos preparándonos porque la galaxia es un lugar peligroso, y alguien tiene que estar listo para cuando aparezca la próxima situación imposible. Bien podríamos ser nosotros. Se nos dan bien lo imposible. Se puso de pie, se dirigió a la puerta, luego miró hacia atrás. Ah, y Belcara. Gracias, ¿por qué? Por intentar advertirles. Por ver lo que éramos antes que todos, por darnos una oportunidad. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Traviesos, aunque hiciera falta un evento de nivel de extinción para que alguien te escuchara. Después de que se fuera, me senté en mi oficina y pensé en todo lo que había visto. El señor de la guerra que se rindió ante un cuchillo. El rehén salvado por un disparo imposible. El enjambre repelido por la pura terquedad humana. Observamos su tamaño, su fuerza, su tecnología, todas las métricas equivocadas. Lo que hacía peligrosos a los humanos no era nada de eso. Era más simple y, de alguna manera, más aterrador. Simplemente se negaban a aceptar que algunos problemas no tenían solución, algunas probabilidades eran insuperables, algunas situaciones eran realmente desesperadas. Miraban lo imposible y decían, mira esto. Y luego lo hicieron de todos modos. En algún lugar, Kravik cumplía su condena, probablemente todavía preguntándose cómo una pequeña humana con un cuchillo lo había vencido. La respuesta era simple, en realidad. Ella no lo había vencido con el cuchillo. Lo había vencido siendo humana, y eso era más que